En la ruta 21 vieja, y cuando decimos vieja, estamos hablando de esa parte de la ruta que quedó ya sin ser utilizada entre Dolores y Mercedes, luego de que se hizo un tramo a nuevo en toda su extensión, en esos 20 y pico de kilómetros. Quedó la ruta 21 vieja con algunos establecimientos que la circundan. Entre ellos está Nuevo Amanecer. Un establecimiento que la gente cordialista conoce y mucho, y créanme, venera y mucho, porque allí la producción del cordial es todo un ejemplo. Por allá por el año 78 hubo que establecer en ese lugar una rotación al efecto de mejorar la calidad de los suelos que venían bastante deteriorados. Y casi que la única opción de producción era el ovino, y después se convirtió en la gran opción para esta familia Charbonnier, que viene trabajando desde hace muchos años de una manera realmente ejemplar. Nosotros fuimos hasta ahí, hasta Nuevo Amanecer, y estuvimos hablando con el amigo Ariel Charbonnier, en definitiva, lo que es la producción en un campo de estos. Vamos a ver la nota. Papá empezó a trabajar este campo alrededor del año 1950. Ya en ese entonces eran campos con muchísimos años de agricultura, porque estamos en plena zona agrícola, ¿no? Y por esos años ya tenían como 50, 60 años de agricultura prácticamente continuada. Entonces eran suelos erosionados, desgastados por tanta agricultura, muy llenos de malezas. En ese tiempo prácticamente no se utilizaban herbicidas, entonces era muy difícil el control de malezas, se hacía mecánico solamente. Debido a ese empobrecimiento de campo, papá por el año 62 instaló las primeras praderas de leguminosas para tratar de mejorar un poco la fertilidad del campo. Entonces en esas praderas se engordaba vacunos, novillos. Después se hizo otros años de agricultura, pero se notó la diferencia en el rendimiento, ¿no? Pero bastaron otra vez 2 o 3 años de agricultura para que la fertilidad del suelo bajara. Entonces en el año 70 más o menos empezamos a trabajar junto con papá, mi hermano Walter y yo, y empezamos a ver que teníamos que hacer un sistema de recuperación de suelo continuo. Es decir, ir haciendo praderas unos años, después hacer un año de agricultura de repente en ese potrero y volver a hacer praderas. Esto es casi como adelantarse a lo que hoy están proponiendo del Ministerio de Ganadería, que es un plan de uso de suelo, ¿no? Ustedes ya por aquella época, en definitiva, ya lo habían empezado a hacer de alguna manera. Bueno, no, sin duda muy humilde lo nuestro, pero veíamos que era la solución, porque los cultivos tienen que rendir, si no, y más ahora con el costo enorme que hay, si no da un buen rendimiento, es imposible trabajar. Y si la tierra está empobrecida, es imposible obtener un buen rendimiento. Entonces por ese lado es que tratamos de hacer un plan continuo de mejoramiento del suelo. Es así que en el año 77 se sembró todo el campo, que son 116 hectáreas, con trébol blanco asociado a trigo. Fue el último año que se hizo agricultura en todo el campo, ¿no? ¿Y a partir de ese momento qué surge? Lógicamente consultamos a técnicos de la época y nos sugirieron que por el tamaño del predio podíamos hacer o cría de ovinos o un tambo, y por vocación más que nada nos decidimos por los lanares. Entonces en el año 78, después que estaban hechas las praderas, ¿verdad?,
Compró papá 470 ovejas, Corriedal, que fue con lo que empezó todo esto. Bien, se comienza con una producción común de Cordial, por supuesto, y siguen haciendo rotación, pero en algún momento ustedes descubren hasta no solo pasión, sino que también descubren que pueden manejar la oveja en una región como esta y de muy buena manera, ¿no? Sí, es un poco complicado, las dotaciones altas siempre traen complicaciones de manejo, ¿no? Pero un poco una anécdota: al principio estaba dividido todo el campo solamente en 4 potreros, y esas 470 ovejas se habían comido todo. Las cambiábamos de un potrero al otro, pero prácticamente en el verano, el verano del 78 fue, prácticamente tenían muy poca comida, ¿no? Entonces de nuevo consultamos un poco a los técnicos qué hacer para poder mejorar, porque 470 ovejas eran poco, ¿no? Entonces nos decían de que si subdividíamos los potreros más chicos para cortar los pastoreos, el tiempo de pastoreo y alargar el tiempo de descanso de la pastura, darle recuperación, íbamos sin duda a obtener mucho más forraje. Y así es que empezamos a subdividir en potreros más chicos, y bueno, el cambio fue abismal sin duda. Hoy tenemos 14 potreros con divisiones fijas de 5 hilos, y dentro de cada uno de esos potreros hacemos divisiones con mallas transportables. Manejamos más o menos alrededor de 80 potreros a lo largo del año, ¿no? Variando un poco según la época del año y lo que se esté pastoreando, ¿no? Depende de eso el tamaño de los potreros que hacemos, pero más o menos en promedio hay una cantidad de potreros de 70, 80. Una de las cosas que hay que tener en el sector agropecuario es el ingenio, eso no hay ninguna duda. La familia Charbonnier ha utilizado mucho el ingenio para tener, si se quiere, un alambrado móvil, así podemos llamarlo. Es una malla que fabricaron ellos y que, bueno, les ha dado un muy buen resultado en lo que es el manejo, sobre todo, de la alimentación a campo. Vamos a ver este novedoso sistema que incluso hace 5 años en una charla en el establecimiento Nuevo Amanecer fue toda una sensación. Lo vemos. Llegamos a eso un poco por necesidad. Empezamos a utilizar más o menos en el 80 alambrados eléctricos para aumentar la cantidad de divisiones, y empezamos con un solo hilo a 44 centímetros de altura, electrificado, y nos anduvo lindísimo. Entonces nos entusiasmamos porque era facilísimo, un solo hilo ahí, pero resulta que cuando empezamos a achicar los potreros, donde pastoreaban ese potrero, empezaron a ver que del otro lado del alambre, ahí cerquita nomás, había pasto alto, y entonces empezaron a avivar seguro, y bueno, ahí sí no nos pudimos averiguar. Si bajábamos más el hilo, saltaban arriba; si lo levantábamos, pasaban abajo. Entonces utilizamos 2 hilos, también nos anduvo 1 año o 2, pero empezaron a pasarse o abajo, o al medio, o arriba. Después 3 hilos, después 4, y fue la misma la historia. Entonces terminamos haciendo lo que le llamamos una malla de 6 hilos, es hecha con alambre del más fino, de acerado, y tiene un separador de alambre cada 1,5 metros más o menos, y cada unos 10 metros una madera liviana. Se arma, es como una cimbra. Entonces después la tendemos entre 2 postes. Se tira con la máquina de estirar alambre común, se tira toda la malla completa, y se necesita, eso sí, para cambiarla, de un arrollador que armamos en el 3 puntos de un tractor. Entonces se arrolla y se tiende en el lugar que se va a poner, y se tira, se ponen unas estacas y queda pronta para usar. ¿Esta operación en pocos minutos? Y prácticamente poco más de media hora de sacarla del lugar que está y volverla a poner, poniéndose práctico, claro, como toda cosa, ¿no? ¿Ayuda también al control de la alimentación? Sí, sin duda. La base, los potreros chicos son la base para que el forraje pueda rendir. ¿Cuántos metros de malla meten en el recolector que tiene armado?
Y alrededor de 200 metros caben. Pero generalmente, como los potreros, hay un solo potrero que tiene ese ancho, los otros son más angostos, generalmente entre 100 y 140 metros. Son los largos, los potreros son largos y angostos. Para un poco optamos por hacer ese tipo de divisiones, los potreros fijos, ¿no? Para cortar las pendientes. Después, si recorremos, vas a ver que están justamente cortando el potrero a lo largo, cortando perpendicular la bajada de agua, digamos.